Lucas, capítulo 15, el versículo 11 hasta el versículo 32, nos relata la historia del hijo pródigo y la vamos a hablar hoy en esta serie de parábolas porque estamos hablando del Día del Padre. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un relato en forma de historia, mediante la cual Jesús hace una comparación mostrándonos a nosotros una verdad social, moral, espiritual. En otras palabras, las parábolas nos ayudan a nosotros a comprender y a entender el mensaje de Jesús de manera clara, sencilla, que podamos comprender nosotros. Así que, feliz Día del Padre a todos. ¿Saben qué? Tenemos 66.3 millones de padres en el mundo. 66.3 millones de padres en el mundo, y solo aquí en Estados Unidos hay 26.5 millones de padres aquí en Estados Unidos, la cual usted y yo somos uno de ellos, de los 26.5 millones. Se han escrito poesías, canciones, pensamiento para los padres, pero no lo suficientes como la de los días de las madres. En serio. A un niño de 6 años se le preguntó, ¿cómo es el Día del Padre? Y mira lo que respondió un niño de 6 años de edad acerca del Día del Padre. Dijo, es como el Día de las Madres, pero sin gastar tanto dinero en regalos y a veces nada. ¡Wow! Es una realidad porque muchos ni siquiera saben cuándo es la fecha exacta del Día de los Padres, pero sí sabemos el Día de las Madres, ¿verdad? Es increíble. La parábola del hijo pródigo ha sido llamada la perla y la corona de todas las parábolas, esta que vamos a hablar ahora. También se la llama el evangelio, a esta parábola se le llama el evangelio dentro del evangelio. ¿Por qué? Porque allí está resumido todo el amor de Dios demostrado en el evangelio de Jesucristo. Es la historia más triste, esta parábola, porque se trata de un hijo ingrato. Es la ingratitud demostrada aquí, pero al mismo tiempo es la historia más alegre porque se trata de un padre que revela un corazón tierno, amoroso, aceptable, perdonador. Así es Dios. Hay dos cosas en esta historia, es agridulce. Es agria porque vemos a un hijo malgastando todos los bienes que recibió de su padre, y tenemos luego entonces, eso es agrio, eso no está bien, viviendo en el pecado, pero luego tenemos lo dulce, un padre perdonador y también un hijo que vivió perdidamente pero arrepentido. Eso es dulce. Cuando una persona se arrepiente, hay dulzura en el corazón, no importa lo que haya hecho. Cuando alguien dice, ¿me perdonas? Cuando alguien dice, te perdono. Cuando alguien dice, lo siento, yo tengo la culpa, está demostrando que el orgullo y el pecado fueron destruidos. Y está demostrando dulzura en su corazón ahora por el arrepentimiento. Una historia agridulce. En esta parábola encontramos 4 representaciones. Aquí el Padre representa a nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial. El Padre aquí está representando a Dios. ¿Se acuerdan la primera parábola que vimos? También hay 3 representaciones. Aquí hay 4 representaciones. El papá representa para nosotros hoy en día nuestro Padre Dios. El hijo pródigo que regresa a la casa representa al pecador arrepentido, que dice, ya basta, ya fue suficiente, hasta aquí nomás, ya no voy a vivir en mi pecado. Voy a entregarme a Jesús, voy a regresar a los brazos de Jesús. Aquí el hermano mayor, en cambio, está representando o refleja la actitud de todos los creyentes. Esta parábola, recuerda, se trata de un padre con 2 hijos. Son 2 hijos. Y también puede estar representando 2 tipos de creyentes que encontramos en nuestras iglesias. A lo mejor tú eres uno de ellos, o eres el mayor, o eres el menor aquí, y en cualquier parte del mundo también puede representar 2 tipos de creyentes que tenemos en nuestras iglesias y que aquí nosotros, en todos los que estamos aquí, está representando. Los cerdos aquí están representando
Todo el pecado está representando lo sucio, lo pecaminoso que hay en el mundo. Todas esas fábulas, todas esas cosas brillantes y bonitas que nos llaman la atención, representa aquí los cerdos, el pecado. Todas esas cosas que nos muestran y se nos hacen bonitas al principio, pero que después nos queman, nos ahorcan, nos cortan, nos despilfarran, nos hacen completamente alejados de Dios. En lugar de llamarse hijo pródigo esta parábola, creo que es mejor llamarle el padre amoroso. ¿Por qué? Porque la historia comienza así. Había una vez un padre que tenía 2 hijos. Y saben, los títulos que nosotros tenemos en la Biblia fueron añadidos. Por eso me atrevo a decir, no debería de llamarse la parábola del hijo pródigo, sino el padre amoroso. Porque así empiezan los primeros versículos que narra Jesús aquí. Padre amoroso. ¿Sabes por qué? Porque nos revela el amor inimaginable de Dios, de un padre que aunque su hijo ha pecado, lo perdona porque éste regresa arrepentido. Así que ustedes tienen en sus boletines, vamos a ver un padre amoroso. ¿Qué hace un padre amoroso ahora que estamos en el Día de los Padres? Un padre amoroso, escríbalo por favor allí, cría a sus hijos con manos abiertas. Este padre le dijo, te dejo ir. El hijo le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me entregues toda mi herencia. El papá le dijo, ok, te la voy a dar. Manos abiertas. Le dejó ir, le dio lo que el hijo estaba pidiendo. Y sabes, dice Lucas, sigo el relato leyendo en la Biblia, capítulo 15, el verso 11 y 13 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo deseaba libertad y deseaba dinero. ¿Cuántos hijos desean libertad y dinero? Todos. Yo soy hijo y yo deseo y voy a desear libertad y dinero. No hay nada de malo en eso. Y algún día lo vamos a hacer porque nos vamos a casar y ya somos libres y vamos a necesitar dinero para mantener a la familia. No hay nada de malo hasta allí. Este hijo deseaba esto. Hasta allí no hay nada de malo. Lo malo estuvo en que él quería libertad y dinero, no quería la autoridad, no quería trabajar bajo autoridad porque quería vivir perdidamente. Allí está lo malo. No hay nada de malo en que este hijo le haya pedido eso, sin embargo, tenía malas intenciones. Quería vivir en el mundo perdido. Y sabes, encontramos aquí a este hijo que obtuvo mucho dinero. En ese tiempo, a los hijos mayores le daban el doble de toda la herencia. Y como eran 2 hijos, tenían que dividir en 3 partes. El hijo mayor recibía las 2/3 partes. Y este hijo menor, desobediente, recibió la 1/3 parte. Así que mucho dinero, muchos amigos, muchos placeres. Y después vinieron muchos sufrimientos y mucha miseria espiritual y miseria física. Mira, abundancia. Y aquí va el proceso. Mucho dinero, muchos amigos, muchos placeres, muchos sufrimientos y mucha miseria. Le dijo, dame la herencia. En ese tiempo, y como ahora mismo continúa, pedir la herencia por adelantado es dar por muerto a su padre. Este hijo, en otras palabras, le dijo, ¿sabes qué? Tú ya estás muerto para mí. Ya no quiero trabajar contigo, no quiero trabajar bajo autoridad, no quiero someterme a ti, ya no quiero estar contigo, para mí estás frito, estás muerto, papá. Es lo que escuchamos en el día de hoy. Los tiempos no han cambiado en ese aspecto.
Hay muchos hijos que hoy en día también dicen eso a sus padres. Estás muerto, o sea, porque no quieren estar bajo la tutela de sus padres. Con nuestras malas acciones nos separamos de Dios. Este hijo con su mala acción estaba separándose de Dios. Vivir y arrastrar pecados nos llevan ¿a qué? A malgastar nuestra herencia, porque este hijo tomó la herencia y se fue a vivir perdidamente. El padre de esta parábola abrió sus manos y cuando llegó el momento dejó que su hijo se marchara. Llegó el tiempo. Este padre estaba preparado, ¿para qué? Para afrontar lo que le había enseñado a su hijo años pasados. Padres, necesitamos estar preparados para cuando nuestros hijos ya no quieran estar en nuestra casa. Este papá estaba preparado completamente. Y sabes, no somos marionetas. Dios no nos creó como robot. Dios nos da a nosotros la libertad. Y como en esta parábola el Padre representa a Dios, Dios es un Padre que a nosotros nos ha dado toda la libertad. Y Dios le dice a todo el mundo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. ¿Quieres probar alcohol? Prueba alcohol. Esa es tu decisión. Si quieres entrar en las drogas, esa es tu decisión. Dios es un Dios caballero. Dios es un Dios amoroso. Dios es un Padre responsable. Pero tampoco Dios no es un Dios que nos maneja a control remoto y a su antojo. Porque de ser así, entonces Dios sería el culpable de todos los pecados, los asesinatos, las violaciones, las guerras, los crímenes organizados, las drogas, la pornografía. Dios sería el culpable de todos los pecados. Pero Dios no es así. Dios no es el culpable de toda la maldad. ¿Sabes por qué? Nos dio a nosotros la libertad de elegir. Y este hijo, una vez que vivió perdidamente y malgastó todo el dinero, llegó maloliento, llegó seguramente hasta enfermo, llegó mal, llegó sucio, andrajoso, llegó completamente mal. Pero su padre le extendió los brazos, su padre lo perdona, su padre corrió al encuentro, salió para darle a él el amor que él necesitaba. ¿Cuántos de los creyentes que encontramos, o en el mundo entero personas que tenemos, también después de haberlo malgastado todo, después de haber vivido en el vicio, en el pecado, en la maldad, regresan a Dios? Pero muchos de ellos no regresan arrepentidos, sino a reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué se murió mi hijo? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Y sabes, Dios no es el culpable, porque Dios nos da a nosotros la libertad. Si tienes un cáncer, Dios no es el culpable que tengas el cáncer. No puedes reclamarle a Dios, no debes de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque si alguien tiene cáncer en los pulmones es porque ha fumado por 15, 20 años. Y no puede venir ante Dios y decirle, Padre o Dios, ¿por qué tengo cáncer? ¿Sabes por qué? Dios no permitió eso. Dios no puso cigarros en la boca de la persona para que inhale humo. De ninguna manera, Dios no es el culpable. Y Padre, ¿por qué tengo diabetes? ¿Por qué tengo colesterol? ¿Por qué tengo esto? Dios no es el culpable. Y muchos vienen así ante Dios a reclamarle. Dios no tiene la culpa. Nosotros somos los culpables. Este hijo estaba arrepentido y se dio cuenta que no estaba haciendo bien y regresó a Dios y Dios lo aceptó, a su padre. Dios puede aceptar a todo mundo que viene a Él con cargas, heridos, abatidos, adoloridos. Dios es un padre amoroso, pero no es el padre culpable. Este hijo regresó allí. El joven abandonó todo su hogar para ser libre, pero lentamente y lamentablemente comenzó a convertirse en un esclavo. Se le acabó el dinero. Y luego fue a criar cerdos, a apacentar cerdos, a cuidar cerdos y quería comer la comida de los cerdos. Increíblemente, nadie, aún esa comida le podían dar a él, porque las algarrobas eran unos granos que solamente lo podían digerir los cerdos. No era para digerirlo en un ser humano.
Y lamentablemente ni siquiera eso le podían dar. Y esto pasa muchas veces cuando nos salimos de las sombrillas de la autoridad de Dios, las cuales Dios tiene para nosotros. Si nosotros nos apartamos de Dios, si nosotros nos alejamos de Dios, van a venir consecuencias. Hijos, si quieres maltratar a tu padre, ve y síguelo haciendo, pero de las consecuencias ni tu papá ni tu mamá te van a librar. Hijos que ya no quieren estar con sus padres y quieren salir del hogar aunque no tengas la mayoría de edad, o que te quieres ir siendo mayor de edad sabiendo que tú eres un apoyo importante a los padres, es muy importante que sepas que puedes hacer todo lo que tú quieras como un hijo, pero ¿sabes qué? Hay consecuencias por la desobediencia. Hay bendiciones a la obediencia y hay maldiciones por la desobediencia. ¿Y cuántos hijos hoy en día también ven al padre ya como muerto? Muchos le dicen dinosaurio petrificado, no sabes nada, no entiendes nada, no sabes nada de tecnología, presta acá, yo te enseño. Muchos abusan de sus padres y creen que los papás ya no saben nada. ¿Quieres seguir así? Sigue siendo así y verás las consecuencias que van a venir. ¿Quieres malgastar y dañar la reputación de tus padres? Hazlo y verás las consecuencias que van a venir. Este hijo, al malgastar la herencia de su padre, ¿sabe lo que estaba haciendo? Estaba destruyendo la vida de su padre, la reputación de su padre. ¿Por qué? Porque era toda la vida del trabajo que su padre había hecho, era la herencia. Y al malgastarla, estaba dañando la propia vida y la reputación de su papá. Hijos que maltratan a sus padres o que gastan o que viven perdidamente, están dañando la reputación de sus padres, pero las consecuencias son graves. ¿Quieres vivir de manera desorganizada? ¿Quieres vivir de la manera absurda o rebelde o la vida loca? Síguele así y verás que van a venir consecuencias muy severas, muy serias, que vas a vivir seguramente como la parábola del hijo pródigo. Este joven llegó a querer desear comer la comida de los cerdos. Lo abandonaron los amigos. Cuando había dinero, habían amigos. Mucho dinero, muchos amigos. Diga conmigo, mucho dinero, muchos amigos. En serio, mucho dinero, muchos placeres. Mucho dinero, muchas aspiraciones. Pero cuando se acabó el dinero y la fama, entonces se quedó solo. Ya no había quien esté a su lado. Y este hijo cometió errores muy graves. Pero hay algo bien importante y algo bonito que también tiene este hijo y que vale la pena recalcarlo. Dice el versículo 17, pero él volvió en sí. En otras palabras, verso 17, él recapacitó. Él dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy dañando la reputación de mi padre al pecar. ¿Qué estoy haciendo? Me quedé sin el dinero que es la propia vida de mi padre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Él dijo, en la casa de mis padres hay jornaleros y tienen buen pan y buen abrigo, y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Dios tendrá muchas veces que permitir el sufrimiento para acercarnos a Él. A este joven le comenzó a faltarle. ¿Y sabes qué? Y la forma y la manera en que muchas veces Dios permite que regreses a Él es a través del tormento, la escasez, el sufrimiento, el abandono. Todo el mundo te dejó, ya no están contigo, tus amigos te abandonaron, ya no tienes ni para la comida, ni para la renta, ni para los biles. Pero esa es la forma y la manera en que Dios permite ese sufrimiento para que te acerques más a Dios. Y Dios tendrá que permitir la necesidad. A este joven tenía necesidad. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces tenemos tantas necesidades, pero Dios la permite para acercarnos a Él? Tendremos que experimentar la humillación. Es más seguro cuando estamos humillados por otras personas, por un grupo, muchas veces Dios permitiéndonos. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Dios siempre abrirá una puerta para que nosotros podamos volver en sí. O Dios siempre tendrá que cerrar una puerta
para que volvamos en sí, para que digamos, ¿qué estoy haciendo? Así que en primer lugar, esta parábola nos dice a nosotros que un padre, un buen padre, tiene brazos abiertos. No hay hijos malos para padres con brazos abiertos. En segundo lugar, un buen padre cría a sus hijos con brazos, ya no manos, ya no da, ya no solo provee, sino que da ahora abrazos, con brazos abiertos. En primer lugar dijimos manos abiertas. Hijos, si pides dinero a tus padres, que sean para buenas cosas. Pero si lo vas a invertir en las drogas, en la pornografía, en la inmoralidad sexual, en cosas que no te hacen provecho, ten mucho cuidado porque vas a acarrear consecuencias muy severas. Esto nos enseña la parábola. En segundo lugar, un padre amoroso cría a sus hijos con brazos abiertos. Dice la Biblia, el verso 20-24, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y el padre corrió y se echó encima de su cuello. El padre dijo, hagan fiesta, póngale en anillo, vístalo, póngale en zapato, porque este joven llegó hecho completamente un homeless, hecho nada, regresó a la casa después de haber vivido perdidamente. Este hijo deseaba alimento, deseaba vestido, deseaba el hogar de sus padres y llegó con dinero a la calle, se fue a la calle con dinero, pero regresó en la miseria, sin nada. Buscó el placer en las calles, pero regresó con una pena profunda a la casa. Buscó libertad en la calle, pero cuando regresó con una mente de servidumbre. Él quería servir y trabajar como jornalero en la casa de su padre. El padre nos ve a nosotros de lejos. Este papá miró al hijo pródigo de lejos. ¿Y sabes qué? La Biblia nos dice que el padre fue el que corrió, no el hijo. Apenas miró el padre de lejos, corrió. ¿Quién más se acercó? ¿Quién más se aceleró? Fue el papá, no fue el hijo. Para volver al padre, debemos nosotros de tener arrepentimiento, no remordimiento. ¿Qué es lo que nos hace regresar a Dios? ¿Qué es lo que nos hace volver a Dios? Volver a la iglesia es el arrepentimiento. Sin el arrepentimiento no podemos volver a Dios. ¿Qué es lo que nos hace volver a Dios? La humildad, la humillación ante Dios. El hijo dijo, no soy digno. Estaba demostrando humillación, estaba demostrando humildad. ¿Qué es lo que nos hace volver a Dios nuevamente? Nos hace volver una determinación y una actitud de querer cambiar. Eso nos hace volver y regresar a Dios. El muchacho llegó caminando, el padre corrió a abrazarlo, eso hace Dios. Nosotros venimos cuando hemos pecado ante Dios despacio, con temor, con temblor, pero Dios no camina así cuando nosotros vamos a Él arrepentido. Él corre, Él se alegra, Él está contento. Este Padre Celestial corre a nuestro encuentro y nos ayuda a nosotros dándonos el amor que necesitamos. ¿Sabes qué? Este papá, cuando miró al hijo pródigo, no lo miró de lejos y con los brazos cruzados le dijo, ¡hey! ¿Qué haces aquí? Este papá tampoco hubo cerrado sus puños y haber dicho, hey, cuidado, un momento, no te acerques a mi casa. Este papá tampoco mencionó esta frase que siempre decimos los padres, yo te dije, yo te lo advertí. Este padre no hizo eso. Hubo simplemente brazos abiertos. Este papá no lo miró mal. Este papá no lo amenazó. Este papá simplemente tuvo compasión, dice el versículo 20. Una compasión hacia su hijo. La palabra compasión significa sufrir con alguien al lado. Y este padre sufrió en ese momento con su hijo. El padre no guardó rencor. Este es un padre amoroso. No guardó rencor. Pudo haberle dicho, hey, bienvenido a casa, te perdono, pero estarás a prueba por mucho tiempo. Este papá no hizo eso de ninguna manera, no puso esas condiciones. ¿Sabes por qué?
¿Por qué el papá no puso condiciones, no lo amenazó, no lo puso a prueba, sino que lo abrazó? Aquí está la clave, porque este hijo ya no tenía el mismo espíritu de rebeldía. Porque este hijo ya había cambiado realmente. Porque este hijo ya estaba arrepentido. Metanoia en el hebreo, metanoia. ¿Y sabes qué significa? Un cambio, un giro de 180 grados significa arrepentimiento. Le doy la espalda al pecado y miro ahora a Dios. El papá no puso condiciones, lo aceptó tal como era. ¿Cuál fue la clave? El hijo estaba completamente arrepentido y tenía un espíritu de humildad. No así, hijos que aparentemente quieren dar a mostrar un arrepentimiento, pero siguen viviendo lo mismo. Esa es otra historia. Él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Finalmente decidió no pecar más. Eso fue lo que dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, he decidido ya no pecar más. Aquí vemos una imagen amorosa de nuestro Padre Celestial. Que Dios no nos trata de acuerdo con nuestros pecados, sino según su misericordiosa y bondadosa fe, amor que Él tiene en nosotros. No nos trata conforme a nuestros pecados. En tercer lugar, para terminar, un padre amoroso, escríbalo por favor, cría a sus hijos con un corazón abierto completamente. Dice la Biblia, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, estaba cerca en la casa, se enojó, no quería participar de la fiesta que el papá estaba haciendo porque regresó el hijo perdido. Este hijo mayor le reclamó al papá, le dice, tantos años te he servido, te he trabajado y tú le haces fiesta a tu hijo. No le dijo mi hermano, dijo tu hijo, no dijo mi hermano. Y luego le dice, ¿y por qué estás haciendo fiestas? ¿Y qué está pasando aquí? No sabía nada. Este hijo mayor está representando a un segundo tipo de creyentes. ¿Qué pasaba allí? Este hijo no sabía lo que estaba pasando. Es verdad, vivía bajo el techo. Es verdad que comían allí, pero no se relacionaba con el papá ni con su hermano menor. Es verdad que este hijo estaba pasando varios años y trabajando, pero estaba en su mundo. Estaba simplemente con el smartphone día y noche texteando, apartado de las relaciones de su papá y su hermano, porque ni sabía que había llegado su hermano. Por eso preguntó. Y cuando se acerca, el papá tuvo que salir, ir a verlo y decirle, mijo, vente, estamos haciendo fiesta. Él dijo, tu hijo ha venido y le haces fiesta. Y yo que te he servido por años, ni siquiera me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Nótese allí el egoísmo de este hijo mayor. Él estaba mintiendo. Eso era una mentira. ¿Sabes por qué? Porque ya la herencia la había recibido también el hijo mayor. Al darle la herencia al hijo menor, también tuvo que haberle dado al mayor. Y ya tenía la herencia. Y el papá le dijo, todo lo que está aquí es tuyo. Entonces, ¿por qué él no había celebrado y no le había pedido al papá? Porque no tenía una relación. Esto representa a los creyentes que están en las iglesias que simplemente asisten y no tienen relación con los demás creyentes en un grupo pequeño, en un estudio bíblico. Y solamente es un espectador y llega y se va, pero no tiene relaciones profundas. No asiste a los parques, a la convivencia, a la fiesta. Es triste decirlo, pero este hijo mayor está representando a los creyentes, como dije al inicio, que están alejados de las relaciones de la comunidad, de la iglesia. Y viene este hijo, comenzó a maltratar a su padre. El padre le rogaba que vaya a la fiesta, pero el hijo no quería. Aquí tenemos a un papá en este Día del Padre que nos recuerda la importancia de abrir el corazón a un hijo, por más malo que sea. Cuando está arrepentido, hay que apoyarlo. Una vez una joven se casó en contra de la voluntad de sus padres. Y esta joven se casó porque había salido embarazada de su novio.
y en contra de la voluntad se casó, el novio la arrebató, el novio la secuestró y se fueron en contra de la voluntad. Nació un hijo y este novio le daba maltrato a ella, la maltrataba, era un borracho, la maltrataba físicamente, la agredía, nació el bebé y este hombre de tantas borracheras y tanto maltrato y todo eso murió y quedó esta jovencita con su hijo. El niño ya tenía 5 años de edad y la mamá todas las noches en la historia le contaba acerca de su abuelito y le decía, vive en un lugar maravilloso, en un campo, las flores son bellas, el campo precioso, muy verde, es un paraíso celestial. Y el niño cada noche tenía la ilusión de algún día conocer a su abuelo y llegar a ese lugar maravillosísimo que su mamá le contaba por tantos meses y años. Una vez llegó una carta allí donde vivía la mamá soltera. En la carta tenía solamente 3 frases o 3 palabras nada más. Ella al agarrar la carta ya miró la letra y reconoció que la letra era de su padre. Al abrir la carta, ella leyó 3 palabras. Bienvenida o ven por favor a casa. Ven por favor a casa. ¡Wow! Ella inmediatamente hizo maletas y cumplió el sueño de su hijo de querer conocer a su abuelo. Fue aceptada nuevamente. Y eso es lo que hace Dios. ¿Cuántos de nosotros pecamos? A lo mejor eres el hijo desobediente. A lo mejor eres el hijo pródigo, como hijo de Dios. Estás fallando, estás pasando momentos difíciles, momentos duros, caes, resbalas o pecas deliberadamente. Este hijo menor, el pecador, está representando a todos los creyentes que descaradamente cometen pecado. Y el hijo mayor está representando también a un pecador, pero que es muy diplomático en pecar. Casi no se nota su pecado. Peca escondidamente. Nadie lo sabe. Y ¿sabes una cosa? Ambos son pecadores. Ambos necesitan el amor de Dios. Ambos necesitan la fragancia de Dios. Ambos necesitan ser limpios. Así que en esta historia, mire, termina diciendo, tu hermano ha muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Así termina la historia. Y termina diciendo esto, que el hijo estaba celoso y punto. Voy a leer esa parte en cómo termina la historia, porque esto es clave y muy importante. Mas era necesario, si termina la historia, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fin de la historia. Y parece que no fuera un fin, ¿verdad? Realmente no es un fin de la historia. Allí terminó todo. ¿Qué pasó entonces con el hijo mayor? ¿Dónde quedó el hijo mayor? Mira que fue el padre a verlo y le estaba diciendo, ven a celebrar. El hijo mayor se enojó, no quería entrar. Fin de la historia. Y la realidad es que no termina la historia allí. En aquel tiempo las historias eran transmitidas en memorias. ¿Y sabes qué? Y se les hacía fácil recordar una historia que tenían estrofas o estrofas específicas y paralelas. De hecho, aquí se nos narra que 8 estrofas tratan de la vida del hijo menor con su papá, 8 estrofas, el hijo menor con su papá, y solamente 7 estrofas del hijo mayor con su papá. La pregunta en aquel entonces, según los estudiosos, era, ¿dónde quedó la otra estrofa del hijo mayor con su papá? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque únicamente tenemos 3 estrofas con el hijo mayor. 7 estrofas, perdón. Cualquier persona de aquella época hubiera comentado que el fin de la historia no estaba allí y que fue dejado afuera, por faltar una estrofa, el fin de esta parábola. Y la realidad es que puede ser eso. ¿Cuál es el fin del hermano mayor? Aquí está la clave. Lo más probable es que el hermano mayor estaba tan furioso que cuando su padre lo llegó a ver para decirle, vamos a celebrar porque tu hermano menor llegó, lo hemos perdonado, seguramente el hijo mayor agarró un palo porque estaba en el campo encaprichado, no quería ir, agarró un palo y golpeó a su padre hasta matarlo. Es lo más probable.
¿Está eso en la Biblia? No, no está en la Biblia. Sin embargo, es lo más probable que hubiese ocurrido. ¿Sabes por qué? Porque eso ocurrió unos meses después con los fariseos, los publicanos, los escribanos. Meses después hicieron exactamente eso. Agarraron palos y crucificaron a Jesús. Agarraron un madero y mataron al Hijo de Dios. Seguramente eso fue la octava estrofa que hace falta aquí en esta narración de la parábola. El Hijo, con seguridad podemos decir, agarró un palo y mató a su padre. Y eso fue exactamente lo que hicieron los fariseos, los publicanos, los escribanos en contra de Jesús. También agarraron un madero y colgaron al Hijo de Dios y le abrieron los brazos y le pusieron clavos en sus brazos. Y Jesús murió con manos abiertas, ¿te fijas? Con brazos abiertos y con corazón abierto. Porque la muerte de Jesús clínicamente, científicamente está registrada. Y según el libro de los Salmos, bíblicamente, que el corazón de Jesús explotó, se abrió. El pericardio se abrió. ¿Te fijas esta parábola? ¿Qué nos quiere enseñar Dios hoy en el siglo XXI? Un buen padre es uno que tiene brazos abiertos, apoya a sus hijos. Manos abiertas dan a sus hijos. No falta la comida en el hogar. No es un vago, no es un aprovechador. Busca la manera de llevar el pan a la casa. Brazos abiertos, ¿por qué? Recibe, perdona, ora diariamente por su hijo. Y corazón abierto, ¿por qué? Porque tiene gran amor para aceptarnos así como somos. ¿Te fijas? Jesús murió de esa manera. Manos abiertas, corazón abierto y brazos abiertos. Allí donde están, cierren sus ojitos, por favor. El libro de Isaías, capítulo 53, verso 5 dice: mas herido fue Jesús por nuestras rebeliones. Sigue diciendo Isaías: molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros somos curados. Dios, gracias. Tú moriste en la cruz, con manos abiertas, brazos abiertos y con un corazón abierto, reventado, por amor a nosotros. Gracias. Gracias, Jesús.